invitarte para que nos acompañes a lo largo de esta hora. Te traemos datos importantes, datos de vida, datos de salud. Sobre todo hablaremos de algo que es muy inherente a nuestros hijos, que es el cuidado del riñón, el cuidado de las vías urinarias. Hablaremos de qué es una infección, cómo sospecharla, cuál es la manera correcta de diagnosticarla. Actualmente que hay tantos métodos y que de repente te presentas al laboratorio y simplemente te entregan una bolsa y tú eres la responsable de tomar la muestra de tu hijo, queremos orientarte cuál es la manera correcta y cómo es que podemos hacer que nuestros hijos cada día tengan menos padecimientos de tipos renales y sobre todo tratar de hacer algo en pro de la insuficiencia renal y de la prevención del daño renal. Pues como te comentaba, soy Edgar Grajeda, pediatra del club. Quiero decirte que ya estamos todos listos. Tenemos en la producción a Don Ají Castro, en operaciones a Juan Ruiz, en teléfonos a Jessica Orozco. Como asistente de producción tenemos a César Paz. Nuestro tema esta mañana, infección de vías urinarias, y quiero comentarte las maneras para que nos puedas contactar y nos hagas partícipe de tu experiencia como mamá, qué es lo que ha pasado con tu hijo. Desde luego que también estamos abiertos a la posibilidad de tocar cualquier tema de pediatría que pueda surgir ahora que tu pediatra quizá está de vacaciones. Sabemos que en estos días todo funciona diferente porque algunas personas de vacaciones, otras personas vienen a visitarnos, pero desde luego que trataremos de que los que nos quedamos aquí disfrutar la ciudad y sacarle el máximo de los provechos. Si estás acompañándonos, pues te invitamos a que te quedes con nosotros porque haremos un análisis muy práctico. Trataremos de meter muchos aspectos que de repente no abordamos durante la consulta en una sola explicación a través de esta tu radio, Club de Mamás. Nuestros teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883. También estamos a tus órdenes vía WhatsApp. El WhatsApp es 333-822-3208. Y también puedes seguirnos a través de www.radiomujer.com.mx. Pues arrancamos con el tema que es infecciones del tracto urinario. Club de Mamás siempre se ha preocupado por el aspecto preventivo. Y no solo por el aspecto preventivo de un padecimiento, sino también de ir a la par con todos los eventos a nivel mundial, a nivel nacional y desde luego participando. Por ejemplo, tenemos que mañana es el día del autismo y pues desde luego que Club de Mamás participará de alguna manera con sus temas o en cualquiera de sus áreas. Marzo está considerado el mes de riñón y es importante que sepamos que tenemos que tomar todo lo que corresponde a nuestros hijos, porque es un padecimiento que para empezar tiene uno de los costos más altos como enfermedad para el país, llámese institución social, llámese vía privada. Además de eso, cambia mucho la calidad de vida para las familias que tienen este tipo de padecimientos. Y lo peor de todo, y aquí viene el dato más alarmante, es el dato con el que me gustaría invitarte a que te quedes con nosotros a lo largo de este programa. Si tú te paras en una sala de diálisis, en una sala de hemodiálisis, la gran mayoría de estas personas dieron datos. Y lo más triste es que los dieron en la edad pediátrica. Entonces corresponde a nosotros los pediatras, te corresponde a ti como mamá, corresponde a Club de Mamás dedicarle un espacio para orientarte y saber cómo es que vamos a detectar o sospechar de una infección de vías urinarias. Sabemos actualmente que el daño renal puede ser por diversas causas y sabemos que es importante la prevención. Para prevenir adecuadamente todos los daños renales, uno de ellos es por la vía de la infección. Otro de ellos puede ser por la vía de malformaciones congénitas. Actualmente, con el advenimiento de la sonografía, de la ecosonografía, durante el embarazo y sobre todo durante porque no solamente se le realiza a la mamá, sino también al feto, se han logrado determinar malformaciones que nos han hecho prevenir, como por ejemplo que si el riñón es único, que si está pequeño, que si hay hidronefrosis, y todo esto nos ha permitido tener un diagnóstico precoz de cualquier tipo de malformaciones congénitas a nivel renal. Pero por desgracia las estadísticas han demostrado que en los últimos años como que se ha hecho tan rutinario y se ha hecho así como ya un procedimiento tan
tan cotidiano que no se ha prestado suficiente atención. Entonces, quizás una de las primeras propuestas del club podría ser que en tu siguiente ecosonograma le preguntaras, si es que estás embarazada, le preguntaras a tu ginecólogo o al sonografista que cómo se encuentran los riñones de tu hijo, que si se están desarrollando de una manera adecuada, porque es una de las etapas más importantes y es ahí donde empieza la prevención. Ya es una vez que nacen nuestros hijos, bueno, debo decirte que la causa más común de daño renal es el lentecimiento en el flujo renal, es decir, un inadecuado aporte de líquidos o en su momento el estar utilizando otro tipo de formas que estén aumentando las pérdidas de líquidos. Por ejemplo, hoy que vas de camino a un balneario o si estás planeando ir mañana de fin de semana, debes de saber que debemos hidratar de una manera adecuada a nuestros hijos para disminuir las posibilidades de que se enlentezca, porque debo de decirte que la vía única casi y más común en pediatría para por qué se infectan nuestros hijos es que las bacterias del perineo, las bacterias de los genitales ingresan por la vía urinaria y se van por vía ascendente hacia el riñón y hacia las demás partes. Entonces es importante mantener un flujo adecuado y para mantener un flujo adecuado es importante mantener hidratados a nuestros hijos. Para estos días que la temperatura se eleva, debemos de saber que las pérdidas por sudor y las pérdidas por otras formas como aumento de la temperatura, debemos de contrarrestarlas con una muy buena hidratación. Hablaremos de muchas formas de prevenir y desde luego que esto lo haremos después de esta breve pausa comercial. Ya estamos de regreso con este tema interesante que es infección de vías urinarias. Un saludo a la licenciada Claudia Caballero, que le deseo que esté disfrutando al máximo en donde quiera que se encuentre y siempre mis mejores deseos. Bueno, pues comentábamos antes del corte que es importante cuidarnos el riñón de nuestros hijos y para esto cada vez que voy a venir al club trato así como de sondear y meterme artículos por ahí médicos raros y dentro de ellos me encontré uno que me llamó mucho la atención y hablaba acerca de que en los ecosonogramas que normalmente se realizan las mamás cuando están embarazadas, cada vez como que se ha disminuido esa atención hacia el riñón, ese cuidar que todo esté íntegro, es algo que se ha hecho ya como tan común que de repente no le hemos prestado ya tanta importancia. Entonces, invitarte si en este momento tú te encuentras embarazada, a que en tu próximo eco le sugieras al médico que si le checa el riñón a tus hijos. Ya sé que te va a decir que él hace todo su trabajo, que lo hace perfecto, luego los médicos somos muy egocéntricos y nos molesta que nos digan las cosas, pero pues bueno, también tú como mamá siempre deberás y siempre serás muy sutil para obtener lo que ocupas y más tratándose de lo que más quieres, que es tu hijo. Bueno, pues te recuerdo nuestras líneas telefónicas, hay que manifestar que estamos presentes los que nos quedamos aquí en la ciudad y hay que hacer de esto una bonita experiencia. Te recuerdo nuestros teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Por WhatsApp 333-822-3208. Continuamos con esto de vías urinarias y para eso pues va a ser necesario que hagamos un poco de anatomía. El sistema urinario o el aparato urinario o el tracto urinario está compuesto en su parte alta por los riñones, los cuales son 2. Después de los riñones vienen unos conductos que se van a insertar en la vejiga y estos se llaman ureteres. Después de los ureteres, estos llegan a la vejiga y de la vejiga vamos a encontrar un último conducto único y que es el que se conecta al meato urinario, es decir, por donde nosotros orinamos y entonces esta se llama uretra. Y para definirte qué es una infección urinaria, déjame platicarte que la infección urinaria es la presencia de una bacteria o de un virus en el tracto urinario que normalmente debe de estar estéril. Se concibe y se considera normal la presencia de bacterias solamente en el último tercio de la uretra, es decir, en el último tercio de la manguerita que conecta la vejiga a la salida. Entonces, así de una manera rápida es como manejaríamos la anatomía para fines prácticos y el concepto de infección urinaria.
Y para hablar de las causas de infección urinaria, déjame decirte que es muy importante que sepamos de qué se están infectando nuestros hijos, porque casi siempre en el 80, 70 o hasta 90% de los casos vamos a encontrar una bacteria que se llama E. coli. E. coli es una bacteria que vive en el excremento. Por tanto, estaríamos hablando de que la causa es de tipo ascendente después de los 3 meses de vida, es decir, que esa bacteria que se encuentra en el periné de nuestros hijos puede subir a la vía urinaria y dependiendo de qué lugar alcance es como le vamos a llamar. Si alcanza de la vejiga hacia abajo, lo podríamos llamar como infección urinaria baja o de vías urinarias bajas, pero el problema es cuando logra subir los ureteres y cuando puede llegar al riñón, y en este caso ya estaremos hablando de una infección urinaria alta. Una infección urinaria alta es peligrosa porque puede dejar una secuela, puede dejar una cicatriz en el parénquima en sí, en lo que viene a ser la masa renal. Y no solo esto, sino que puede generar complicaciones, puede generar hipertensión arterial en los niños. Entonces es importante que cuando acudas a consulta, si tu hijo ha tenido algún antecedente de infección urinaria, se lo comentes para que el médico le realice una medición de la presión arterial. También es importante saber que puede haber ya alteraciones importantes como pérdidas de proteínas, y esto cada vez tiene una más importancia. La importancia clínica es como muy trascendente, porque para ti como mamá ya puedes identificar datos que te puedan sugerir cuándo pensar en una infección urinaria. También déjame comentarte que como médico, si no la piensas, pues nunca la vas a diagnosticar. En muchas ocasiones nuestros hijos tienen fiebre y si te paras en la esquina con un médico, o si llegas deprisa a alguna clínica, o si vas a urgencias y no usas de manera adecuada este servicio, pues lo más común en el 90% de los casos es que te van a decir que el niño tiene una infección en la garganta y se le va a medicar un antibiótico. Todo esto lo único que va a hacer es que no estemos teniendo un diagnóstico adecuado y que se nos vayan cuadros importantes como podría ser una infección de vías urinarias. También favorecería a la presencia de resistencias bacterianas, porque de repente te pueden dar un medicamento, tú notas al tercer, cuarto o quinto día que el niño ya se encuentra mejor, suspendes el medicamento, y esto es una práctica que no va a favorecer que tengamos buenos recursos para cuando queramos tratar una infección del tracto urinario. Bueno, pues también hay otras maneras de que nosotros podamos contribuir a que no se realicen diagnósticos adecuados. Cuando el médico te comenta que tu hijo está infectado y que tú simplemente dices, pues la cosa está sencilla, le doy el medicamento que me dio, checo que disminuya la fiebre, pero nunca corroboramos si verdaderamente estaba bien fundamentado este diagnóstico. El diagnóstico de infección de vías urinarias es demasiado sencillo. Debes utilizar el primer recurso, que es el examen general de orina. Tu médico puede tener en muchas ocasiones la alternativa de realizar una tira reactiva en el consultorio, y pues esto es una práctica sencilla que no te lleva más allá de 1 minuto, pero que es muy importante que dominemos cuáles son las formas correctas de tomar la muestra y cómo interpretarla. Me gustaría dedicarle un espacio a esto de la toma de la muestra, porque cada vez es mucho más común los laboratorios que te ofrecen paquetes. Llegas y te dicen, normalmente llegas por el grupo IRH y te dicen, ¿sabes qué? Tenemos un paquete de 199, te va a incluir una química, te va a incluir una biometría y también te vamos a hacer un examen general de orina, y te entregan la bolsa. Entonces, para los papás, pues no están familiarizados, el uso indiscriminado de las toallas para asear nos pueden alterar los resultados, y es aquí donde puede el diagnóstico adecuado empieza con la toma adecuada de la muestra. Para esto déjame comentarte que tenemos clasificados a los niños en 2 grupos, pues el niño que ya es continente y el niño que todavía no es continente. El niño que ya es continente, pues es mucho más sencillo que nos regale la muestra. En el caso de las niñas, por ser la vía urinaria y estar ubicada en una cavidad, nos representa un reto un poquito mayor, pero desde luego que cuando lo hacemos de manera adecuada, la principal beneficiada va a ser la niña. En algunas estadísticas se ha observado y se ha relacionado a que las niñas, por su anatomía, tienen más predisposición a las infecciones de vías urinarias, pero actualmente se sabe que el riesgo es casi igual.
el riesgo incluso nos debe de hacer pensar, si es más de 2 o 3 infecciones urinarias documentadas, nos debe de hacer pensar en alguna malformación de tipo anatómico, y esto nos debe de llevar a tratar de identificar qué es lo que está pasando, que está favoreciendo la infección urinaria en nuestros hijos. Bueno, pues cuando la infección urinaria es baja, no debemos de preocuparnos demasiado, y sería suficiente la toma de una muestra y corroborar el diagnóstico, y posteriormente una toma para dar de alta al paciente y saber que todo está en orden y que no tuvo mayores repercusiones. Pero cuando la infección del tracto urinario es alta, ¿cuándo sospechar que la infección es alta? Bueno, cuando la fiebre es persistente, cuando hay síntomas urinarios, como por ejemplo que no alcanza el niño a contener, que la orina huele demasiado mal, que la fiebre tiende a durar casi 72 horas, que si haces una percusión, es decir, un golpeteo en la espalda baja y sientes que el niño tiene dolor, ya sea en el lado izquierdo o derecho, esto nos debe hacer sospechar de que la infección probablemente tuvo participación renal. Desde luego que todo esto lo debes de hacer acompañada de tu médico, porque ya desde el examen general de orina nos aporta datos de cuando la infección es baja o cuando la infección es alta. Si el niño presenta proteínas en orina, la participación renal es casi inminente, aunque también puede haber proteinuria cuando el niño hace ejercicio, cuando tiene fiebre o cuando no está hidratado de una manera adecuada. Pero definitivamente que si el niño tiene presencia de proteínas en el examen general de orina, debe de ser motivo de vigilancia y debe ser motivo de saber y descartar que la infección urinaria no se encuentre en la vía urinaria alta. Cuando se encuentra en la vía urinaria alta, la posibilidad de daño renal puede ser tan alta como de hasta el 30%. Entonces, analizaremos a continuación cuáles son los criterios para tomar una buena muestra y cuándo preocuparnos y cuándo se requiere verificar los datos que obtenemos en el laboratorio. Esto lo haremos después de esta pequeña pausa. Estamos hablando de un tema importante como es el cuidado de los riñones en nuestros hijos, y pues bueno, a lo largo del programa hemos hablado de la importancia de prevenir, y esto de prevenir nos obliga a hablar también acerca de los cuidados de los genitales en los niños, un tema que siempre hemos tratado de tocar año con año y no brincar porque de repente como que todavía es tabú. Y pues bueno, esto que voy a comentar enseguida como que va a generar controversia, pero quiero que de alguna manera sepas que he buscado el tema, todo el tiempo lo he estado así como siguiendo, y muchos artículos a favor, muchos artículos en contra, pero nos obliga a hablar de la circuncisión, nos obliga a hablar acerca de los genitales de tu hija, nos obliga a hablar acerca de todo lo que es tabú. Es impresionante, pero de repente me llegan niños de 4 o 5 años y de repente les encuentro alguna vena, algún hemangioma, alguna mancha en genitales y le pregunto a los papás, oiga, ¿desde cuándo hay esto? Y desconocen el dato. Entonces, creo yo que debemos de fomentar nuestros niveles de comunicación con nuestros hijos, la confianza, y dentro de ello debemos de incluir el acompañarles en este proceso de conocer sus vías urinarias. Como comentábamos, todo aquel factor que disminuya el flujo del riñón va a hacer que éste se enlentezca y va a aumentar la probabilidad de que una bacteria que normalmente vive en el periné puede ingresar y traducirse en una infección urinaria. Es increíble, pero el día de ayer que estaba analizando cada uno de los datos, dije, muchas de las cosas se pueden prevenir. Y pues por desgracia, hablando de cuestiones renales, pues tú sabes, me supongo que debes de tener conocidos, familiares o alguna persona por ahí que sufre de algún problema ya de insuficiencia, y la calidad de vida es totalmente diferente. No solo la calidad de vida, sino las complicaciones, el costo, el hecho de estarles trasladando, los procedimientos dolorosos, y saber que todo esto hubiese sido tratable si simplemente lo hubiéramos pensado. Entonces quiero invitarte a tomar conciencia acerca del punto. Recordar que cada mes, en cada año, celebra el Día Mundial del Riñón cada una de las instituciones. Unos de ellos son los hospitales civiles de Guadalajara y tienen actividades pero interesantes, desde pláticas de concientización,
toma de muestras gratuitas para tratar de identificar que la función renal esté al máximo, y sobre todo, si también ya tienes problemas renales, también cada día hay muchas más buenas noticias. Se sabe actualmente de que hay medicamentos de reciente descubrimiento que te pueden hacer que si ibas a tener función renal por 15 años a partir de un padecimiento, se puede prolongar a 20, 30. Y desde luego que si tú te cuidas y llevas hábitos adecuados, pues esto todavía se puede elevar mucho más. Entonces, saber que más vale prevenir que lamentar, y sobre todo hablando de padecimientos de este tipo. Entonces, en el caso de los varones, mucho se ha hablado de que si la circuncisión disminuye la posibilidad de infecciones, que si favorece que el riñón trabaje adecuadamente, que si le debo hacer ejercicio, que si le debo de bajar el pellejito, que si voy a utilizar una crema, que si voy a dejar que cuando yo vaya a la vacuna a EMI, la enfermera le baje la piel al niño, es decir, el prepucio, la piel que cubre la cabeza del pene. Pues bueno, actualmente disponemos de estudios ya amplios, multicéntricos, realizados no solamente en Guadalajara, sino en muchas partes del mundo, y actualmente ya tenemos información para decirte a ti como papá que no debes de tocar, no debes de hacer ejercicio y no debes de ejercer la circuncisión en tu hijo. El aseo diario, el aseo de la punta es decir, de la punta del prepucio, sin tratar de lastimarlo y realizando una tracción ligera, manual, sin que irrites, es suficiente para que el niño tenga sus vías urinarias de una manera adecuada. Paradójicamente, los ejercicios son los que nos llevan a ocupar la circuncisión, porque cuando hacemos ejercicios lastimamos, y cuando hay cicatrización, esta cicatrización se va acompañando de que el niño no desprenda de una manera uniforme el prepucio y que se logre hacer como un tipo de conejeras, y pues estos son focos de infección. Son focos que si el niño no toma adecuadamente líquidos, pues la bacteria va a poder subir hacia la vía urinaria. Y comentábamos que si es hasta la vejiga sería infección de vías urinarias bajas, pero si sube hasta el riñón sería una infección de vías urinarias alta, la cual puede comprometer la anatomía, la función y sobre todo dejar secuelas para siempre en el riñón de nuestros hijos. En el caso de las niñas, es suficiente utilizar el aseo con espuma, ya sea de un jabón neutro, de un jabón suave o incluso de productos que ya están diseñados para esta área, y realizar un aseo generoso con agua hervida tibia. Con eso en muchas ocasiones es suficiente. Y este tipo de aseo vamos a tratar de hacerlo cuando vamos a utilizar el método de bolsa para la recolección de orina. Hay un método que es un poco más difícil, pero es un método que ha competido con algunos de los métodos más sofisticados para tomar muestra y han resultado ser casi igual de efectivos. Este método es el de la orina cachada. Para realizar el método de orina cachada, para tomar la muestra de orina, es importante realizar el aseo de los genitales de la manera en que te comenté, tratar de no utilizar químicos, y entonces vamos a tratar de poner compresas en el abdomen o en el vientre bajo o realizar compresiones. De esta manera, cuando el niño esté orinando, vamos a desperdiciar el primer chorro y el resto de la muestra vamos a tratar de obtenerla con alguno de los vasos que puedes comprar en cualquier farmacia o que te pueden proporcionar en el laboratorio. Y este método de orina cachada es muy confiable, es mucho más confiable que el método de recolección con las bolsas que puedes conseguir en la farmacia o que te dan en el laboratorio. Hablando del método de la bolsa, bueno, pues en muchas ocasiones tú vas al laboratorio, te dan la bolsa, pero no te permiten realizarle el aseo al niño. Entonces es interesante que cuando tú acudas al laboratorio ya lleves al niño con un aseo y que sea muy reciente para que ya nada más le coloques la bolsa. En el caso de la bolsa colectora surge un detalle muy interesante. Lo estuve revisando en la noche pasada y creo yo que tiene bastante lógica. Fíjate que el método de la bolsa, si sale negativo, no te preocupes, porque quiere decir que no hay nada. En pocas palabras, hiciste un buen aseo o el niño se encontraba limpio. Y si está negativo, pues está negativo y punto.
aquí no tenemos problema. El problema es cuando con el método de bolsa el resultado sale alterado. ¿Por qué? Porque esto nos debe de obligar a pensar si la toma fue adecuada, si el tiempo en el que se leyó la muestra fue el adecuado o si el medio ambiente en donde se manejó la muestra fue el adecuado. Entonces, cuando el método de bolsa te da positivo, tienes que volver a realizar una segunda muestra para verificar los datos, y en esta segunda muestra considerar las técnicas de aseo que te estaba comentando, porque aquí sí sería importante verificar si efectivamente todo lo que te está reportando fue por un mal aseo o por bacterias que ya se encontraban en ese momento en el perine o en la vulva de la niña, o en el caso del niño en alguna de estas partes, de que de repente se le puede acumular un poco de bacterias por una falta de aseo. Entonces, el método de la bolsa está indicado en pacientes que no son continentes. Cuando tu hijo ya maneja bien lo de la orina, bueno, pues es mucho más sencillo. Hay que realizar un aseo con la técnica que previamente habíamos comentado, hacer una pequeña tracción, dar líquidos, presentarnos al laboratorio y tratar de utilizar, en este caso, el método más confiable es el que se llama de chorro medio. Es decir, que vamos a poner a nuestros hijos a orinar, y cuando vayan a la mitad de la orina vamos a tratar de tomar la muestra, y de esta manera va a desplazar las bacterias que yo ya te había comentado que eran hasta cierto punto normal, que es encontrar en el tercio distal de la parte final de la vía urinaria. Es decir, la primera parte de la orina te va a servir, en pocas palabras, para enjuagar, y te va a hacer que cuando ya llegue la orina media, esta sí venga directamente de la vejiga. La participación de los virus en las vías urinarias como causa de infección no son muy comunes y están más bien relacionados a problemas de inflamación de la vejiga que característicamente nos dan mucho sangrado de la vía urinaria. Las bacterias son las que más comúnmente nos dan problema en vías urinarias. Y te comentaba que la más común, hasta en el 90% de los casos, se llama E. coli, y que es común encontrarla en los genitales de los niños. Y bueno, si en el cultivo, que es otro de nuestros grandes recursos para estudiar a los niños, encontramos una E. coli, esto puede tranquilizarnos, porque nos hablaría de que la infección es como a pesar de ser una infección de vías urinarias, no se asociaría a daño renal. Es claro que también E. coli puede producir daño renal, pero no en la mayoría de los casos. Y pues bueno, seguiremos hablando de todos los recursos que tenemos y sobre todo la manera de prevenir en nuestros hijos estas infecciones urinarias después de esta pausa comercial. Pues ya nos encontramos en la recta final de este programa, y pues me gustaría compartirte así como aspectos prácticos, hacer así como una lluvia de tanta información que disponemos actualmente, tanto en las redes como para compartir con tu médico y todo. Y pues bueno, resaltando puntos, sería el cuidado prenatal de los riñones, es decir, tratar de identificar tempranamente cuando vas al eco si los riñones de tu hijo vienen bien posicionados, de buen tamaño, en su anatomía y todo esto. Siguiendo con esto, bueno, pues la prevención, recordar en cada marzo que estaríamos hablando del mes del riñón, participar cada vez de una manera más activa, comprometernos a tomar de 2 a 4 litros de agua a los adultos. En el caso de nuestros hijos, fomentar buenos hábitos como tratar de no consumir cosas que vengan con muchos colorantes, con muchos químicos, cosas que de alguna manera no están bien fundamentadas, como son los medicamentos. Debemos de recordar que la gran mayoría de los medicamentos, su vía de eliminación es renal y por tanto podrían lastimar el riñón de nuestros hijos. Déjame decirte que me encontré artículos súper interesantes a propósito de este temporal de diarreas. Cuando tu hijo tiene diarrea y tiene fiebre y tú utilizas ibuprofeno o utilizas naproxeno, la probabilidad de daño renal o de una insuficiencia renal aguda se eleva mucho. Entonces es importante tratar de manejar la fiebre con una buena hidratación, utilizar paracetamol, utilizar medios físicos antes de decidir o pensar en metamizol o en cualquiera de los antiinflamatorios. Cada día hay más relación entre el uso indiscriminado de los analgésicos, sobre todo los que pertenecen al grupo de
los antiinflamatorios como son el naproxeno, en el caso de los adultos, los ketorolacos, todo este tipo de antiinflamatorios pueden dañar directamente el riñón, y entonces debemos de también cuidar nuestros riñones tratando de utilizarlos solamente en caso donde ahora sí que el beneficio lo justifique. También recordar la importancia del aseo de nuestros hijos, de sus genitales. Recordar que la gran mayoría de las infecciones urinarias son por vía ascendente. Por lo tanto, si nosotros mantenemos limpios los genitales de nuestros hijos, pues las probabilidades de que ingrese una bacteria van a ser mucho menores. En este tiempo, cuando nuestros hijos sudan mucho, cuando van a un balneario, debemos estarlos hidratando, porque al sudar le queda mucho menos líquido para filtrar al riñón y estaríamos enlenteciendo todo este tránsito renal y por tanto aumentando y forzando todas estas capacidades que tiene y que de alguna manera son importantes no solo para hoy, sino para toda nuestra vida. También comentarte que una vez que se ha identificado más de 2 infecciones urinarias, es importante valoración completa, checar cómo está orinando el niño. Hay una asociación muy grande a las vejigas retencionistas, es decir, muchos niños no orinan y no vacían de una manera adecuada la vejiga, y esto va haciendo que haya un remanente o que se vaya estancando una cantidad de la orina, y esta también se relaciona mucho a las infecciones urinarias. En este momento te invito a que reflexiones, y si más de alguna vez tu hijo ha tenido fiebre y tú no te quedaste convencida de que el doctor te decía que la garganta, y tú sentías que no le dolía al pasar la garganta, y sentías que tu hijo traía la orina maloliente, o que por ejemplo si tu hijo ya es continente y al orinar la orina es espumosa, ese debe de ser otro de los motivos de alarma. Entonces me gustaría que seas tú la principal en vigilante de los riñones de tus hijos, porque debemos de saber que ellos no tienen el nivel de conciencia como para estarse haciendo las revisiones anuales. Una vez que sepamos que nuestros riñones están funcionando de una manera adecuada, bueno, pues la revisión debe de ser como cada 2 años, y para la revisión bastaría un examen general de orina, pero con una técnica adecuada en la toma de la muestra. Comentábamos que es importante, en el caso de si vas a utilizar la bolsa, hacer un aseo generoso con agua natural, tratar de evitar químicos, y comentábamos que cuando el niño no es continente, el método más adecuado es el de orina cachada. En el caso de los niños que ya son continentes, lo que debemos hacer es darles un adecuado aporte de líquidos, y cuando estén orinando tratar de tomar la muestra del chorro medio. En el caso de nuestros hijos es importante que la muestra se dé de preferencia en el mismo laboratorio, porque no deben de transcurrir más de 30 minutos si se va a leer la muestra en el laboratorio. Si vamos a transportar la muestra, debemos de tener el cuidado de tomarla con toda la técnica que habíamos comentado, y en el transporte debemos de utilizar algún congelante o algo para que la muestra pueda llegar bien al laboratorio y no se modifiquen mucho los parámetros. En el caso de la bolsa, si los resultados son positivos, hay que verificarlos. Nos llama Leticia Gutiérrez y nos comenta que su hijo tiene 22 años y tiene infección urinaria, ya acabó el tratamiento y sigue con la infección. Leti, definitivamente estamos hablando de tu hijo, o sea, este programa fue para tu hijo. Tener 22 años y ser varón y tener una infección urinaria nos debe ya como de hacer pensar en que quizás algo no está bien. Y por ejemplo, aquí en este caso, Leti, lo que yo veo es que en muchas ocasiones no se sigue la normatividad, y te voy a decir así de una manera rápida y práctica cuál es lo que se debe cuál es la normatividad que los médicos y los papás debemos de revisar. Bueno, tengo un niño de cualquier edad, si es muy pequeño, lo primero que yo tengo que hacer como médico es pensar en la posibilidad de una infección de vías urinarias, si la causa es fiebre o cualquier síntoma urinario. En el caso de los padres, igual,
antes de llegar al médico, descartar, porque eres tú quien convive con tu hijo. Y también debemos de familiarizarnos mucho con el olor de la orina. Si encontramos cualquier alteración, entonces vamos a comentársela al médico. El médico de preferencia debe de disponer de las tiras en el consultorio y se hace un examen preliminar en el consultorio. Si no disponemos de las tiras, se debe de hacer rápido el examen de orina. Si el examen de orina da positivo, inmediatamente con el paciente virgen, sin meterle ningún medicamento, sin usar ningún antibiótico empírico, se debe de tomar la muestra para el examen de verificación y para cultivo. Tú mandas el examen a cultivo y entonces la bacteria ya está en el laboratorio. El periodo que tarda de que tú mandaste la muestra al laboratorio a que te llegue el resultado, tú vas a ir dando un antibiótico empírico, y para cuando te llegue el resultado del cultivo con el antibiograma, ya te va a llegar cómo se llama la bacteria, cuánto número de colonias, y además de eso, con qué antibiótico se va a manejar. Entonces, cuando haces esta práctica de manera así como te la estoy comentando, es muy difícil que nos equivoquemos. En el caso de tu hijo, te aconsejo mucho que acudas a un médico que sea especialista o que tenga experiencia en el manejo de las infecciones de vías urinarias, porque si están pasando los momentos y, por ejemplo, si hay proteínas en el examen, la probabilidad de daño renal puede estar presente, y que un varón de esta edad tenga una infección urinaria es algo que como que no es muy bien visto. Debemos de, desde luego, corroborar los datos, porque quizás estamos hablando de una infección urinaria que solo se sospechó y no se documentó. Es importante en las vías urinarias, cuando hablamos de infección, documentarlo para hacer un seguimiento adecuado. Pues Leti, mis mejores deseos para ti y para tu hijo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Club de Mamás, y desde luego que cada año estaremos muy al pendiente en el mes de marzo de estos temas. Pues bueno, agradecerle a Claudia la oportunidad de compartir este espacio con las mamás, que todos somos como una gran familia, y eso me ha hecho sentir desde el primer día que pensamos en este proyecto y que me invitó a trabajar como pediatra. Desde luego la idea inicial fue de ella. Agradecer a Juan Ruiz que nos haya acompañado como operador, en los teléfonos. Jessy, gracias por haber estado al pendiente, a Dona Hip, nuestra productora, y también a César Paz por estar cuidando todos estos detalles de que las cámaras estuvieran al 100 y estar en todo, haciendo que todo esto sea un éxito cada vez que tomamos el micrófono. Y pues bueno, invitarte a que estés al pendiente de la programación, tanto de nuestros iniciamos mes, feliz abril, se vienen los niños, es un mes del niño, y desde luego que Club de Mamás tendrá preparadas muchas, pero muchas sorpresas para ti y para tus hijos, y también pues invitarte a continuar con la programación. Ya vemos por aquí a Leti de Huerta, quien ya está lista para llevar esto, hacer otra de las buenas experiencias. Y recordate mi teléfono, 3683-1784. Yo soy Eder Grajeda, pediatra del club, y pues invitándote a que de todo este punto de vista de las vías urinarias, de las muestras y de todo esto, si tienes dudas, pues hacérnosla saber, y desde luego que nuestra productora siempre estará al tanto de cuáles son tus inquietudes. Y queremos que el día de hoy, más que un programa formal, porque es un tema muy amplio, sembrar en ti la semilla de cuidar los riñones de tus hijos. Debemos de saber que son algo que nos deben de acompañar desde que nacemos hasta que lleguemos a la plenitud, para que nunca tengamos que ocupar algún tipo de maniobras invasivas o cosas de estos, como son cuando se llega al daño renal. Que tengas un excelente viernes, y sobre todo que tengas unas felices vacaciones.